¿Qué tal, amigos de El Mundo de Tehuacán? Muy buenas noches. Yo soy Lalo Cedeño, los saludo con gusto. Y bueno, pues como siempre les he dicho en estas transmisiones, en estos Facebook Live que nos hacen favor de conectarse, pues que transmitan esta información, que nos ayuden a compartir esta información. Es muy relevante hoy en día con esta situación de la emergencia nacional que tenemos. Creo que debemos estar pendientes de toda la información que se genere, por supuesto. Y bueno, pues naturalmente que siempre es necesario entender otras situaciones, no solamente el tema de salud. La parte económica nos preocupa muchísimo, pero muchísimo, y todos estamos también preocupados. Primero es la salud, pero después es la parte de la economía. Ya se dieron cuenta, estoy ubicado aquí en el Parque Central de la Junta Auxiliar de Santa María Coapan. Y bueno, pues estoy acompañado del doctor en economía Alberto Sánchez, que además es un excelente economista, es catedrático del Instituto Tecnológico de Tehuacán, el cual la verdad que le agradezco que nos comparta estos minutos con los seguidores del Mundo de Tehuacán. ¿Cómo está, maestro? Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Que yo comparto la transmisión y lo mismo le pido a ustedes que lo hagan. Más adelante a mí me gusta leer los comentarios de la gente que está interactuando con nosotros para poder platicar con ellos, ¿no? Claro que sí. Maestro, a ver, Tehuacán es una ciudad netamente comercial, sí, económicamente hablando. La mayoría de los empleos está basado en eso. Tenemos pocas industrias. Nuestra industria fuerte es la maquiladora, ¿sí? Sí. ¿Cómo es que vamos al grano? ¿Cómo estaremos resintiendo esta emergencia sanitaria, doctor? Pues a final de cuentas sí va a ser muy drástica la situación. Hay que recordar, de acuerdo a los censos económicos de 2014, que el 83% aproximadamente precisamente está en la parte terciaria, que es la parte comercial. Sí. Y que bueno, es un foco importante de crecimiento económico para nuestra ciudad. Sí, claro. Y en este caso pues estamos viendo que con el cierre ya paulatinamente de comercios, pues va a repercutir mucho. Yo creo que la pandemia en la parte de salud es necesaria pues tratar de mantenerla, pero también pensar a futuro en cuanto a la parte económica. Y esta pues yo creo que sí va a ser muy dura. Vamos a tener que pues sí vivirla pues con mucho esfuerzo, y esperemos que pues no se pueda, más dicho, que se pueda romper este círculo vicioso y que pues podamos reactivarnos económicamente hablando lo más pronto posible, ¿no? Sí, pero Tehuacán es una ciudad económicamente por el comercio, hay muchos empleos que está basado en eso. ¿Estaremos resintiendo más que otras ciudades, doctor? Pues sí, desafortunadamente sí, porque precisamente esa parte de movilidad que ahorita se está limitando, el consumo se va a ver afectado precisamente en eso. Y por ende, pues el ingreso igual. Las circunstancias que ahorita a nivel nacional y con lo que se va a presentar el domingo por parte de la Presidencia de la República, pues se espera que de alguna manera algunos incentivos fiscales, algunos incentivos tanto a nivel federal como a nivel estatal y como a nivel municipal, pues permitan que no se golpee, valga la expresión, a nuestras pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo a las micro, que desafortunadamente las microempresas son las que pues de alguna manera son autoempleo, y que eso sí va a perjudicar bastante, ¿no? Entonces esperemos que las medidas que se tomen pues sea en función de ello, ¿no? Más que otras circunstancias. Sí, claro. Y que podamos permitir que Tehuacán pues no se paralice, porque realmente sería, pues no sé si ser un poco alarmista, pero sí sería catastrófico que paráramos toda nuestra parte comercial. Entonces, sobre todo porque pues se perderían muchos empleos que muy difícilmente se podrían volver a recuperar. Pero también las empresas pues podrían estar en un punto de inflexión en cuanto a quiebras, y pues eso sí sería lamentable, ¿no? Entonces
que si bien es cierto que Tehuacán ha sobrevivido varias crisis, que como fue la del 2009, y que sí nos afectó, pero que hubo una rápida y una pronta activación por parte de los consumidores y por parte de las personas que tuvieron ingresos, y de ir paulatinamente reactivando la economía. Sin embargo, hay que recordar que fueron nada más 15 días y aquí van a ser un mes. Entonces sí es muy importante que, pues de alguna manera, ahorita hacer por ejemplo, las recomendaciones que dice los bancos, que si podemos diferir nuestros pagos de tarjetas de crédito o algún crédito, por ejemplo, de Infonavit y todo eso, pues lo hagamos, nos acerquemos a esas instituciones para no caer en incumplimientos que después sí nos afecten a nuestro ingreso cuando ya nos recuperemos, pues ese ya esté, digamos, etiquetado, pues para pagar nuestras deudas, ¿no? Entonces, eso sería. Ahora, ¿en qué momento vamos a resentir más la parte económica, doctor? De esta sana distancia que nos han dicho y además de quédate en casa. ¿En qué momento vamos a resentir? Yo creo que lo vamos a resentir ahora, pensando la próxima semana, que es la Semana Santa, o que era la Semana Santa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había mucho movimiento, tanto en la parte no solamente religiosa, sino también en la parte comercial, sobre todo, por ejemplo, los puestos pequeños de comidas, en los cuales pues tenían ese ingreso ya garantizado de alguna manera, y hoy en día pues va a ser muy complicado. Conforme vaya avanzando para las siguientes semanas, pues sí va a ser muy difícil para las microempresas que viven al día a día y sí pues sobrevivir, ¿no? Entonces esperemos que, vuelvo a repetir, ojalá de alguna manera sí algunas puedan mantenerse a flote y pues no ver lacerada su ingreso, y que a final de cuentas pues pone en riesgo su patrimonio, ¿no? Sí. Doctor, a ver, siempre nos preocupa, pues, naturalmente, tener el ingreso ya, claro, ¿no? Eso es indiscutible, pero los productos de primera necesidad, la canasta básica, sí, que ha tenido un incremento como es la tortilla, el huevo, ¿cómo está afectando también si no tenemos lana para comprar? Pues aquí desafortunadamente los incrementos se han debido en cierto punto por culpa del consumidor. ¿Por qué? Porque al hacer compras de pánico, lo único que ocasionamos es que precisamente el producto que se tenga en anaquel se escasee. Y al escasear, pues lógicamente el productor lo va a incrementar porque no tiene la manera de producir más y de manera rápida, ¿no? Que es lo que realmente ocurre. Entonces yo sí recomiendo que si queremos que los precios disminuyan un poquito, pues sí tenemos que evitar que no sean compras de pánico, ¿no? Esto desafortunadamente de los precios, pues sí se va a ir dando muy paulatinamente. Pero también hay que recordar que de algún momento dado se tienen que estabilizar de acuerdo precisamente a esta parte, ¿no? Es decir, que una vez que ya la producción se estabilice, pues los precios van a relativamente tender a bajar, porque el consumo pues ya no va a ser tan demandante. Entonces sí, en esta parte yo por ejemplo he visto el incremento del kilo de tortilla, pero también veo que muchas tortillerías ya están cerrando. Entonces al escasearse, pues quien ofrece, valga la expresión, pues lo ofrece a un precio más alto. Y nosotros, por una forma de consumir y no quedarnos con hambre, pues tenemos que consumirlo a ese precio. Pero sí, ojalá y esta parte todo lo entendiéramos en el sentido de que no es bueno hacer compras de pánico, tratar de estar al día, comprar, y sobre todo, como yo creo que se ha expresado, ¿no? Ayudar a nuestros comerciantes, a los pequeños comerciantes, y comprar localmente, ¿no? Local. Entonces, con la tiendita de la esquina, con la señora que nos vende las tortillas, sí, para que también de alguna manera fomentemos esa parte y podamos ayudarlos y ayudarnos también a que esto pues no se nos ponga un poco difícil, ¿no? Porque inclusive pues no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino también la ONU han visto esa parte de que no vayamos a caer en algún momento dado en escasez de alimentos y entonces nos quedemos sin poder alimentarnos, porque quién, como usted bien lo apunta, quién va a vendernos, quién va a cosecharnos, etcétera, etcétera. Entonces sí tenemos que ir pensando en todas las aristas,
como usted bien lo apuntaba al inicio de la entrevista, no solamente la parte de salud, sino también la parte económica, porque es muy importante esa visión que hay que tener para que no caigamos en una situación más compleja y difícil de salir. Sí, muy complicada, ¿no? Además. Sí. Esta situación que dependemos de lo que nos pueda decir el presidente de la República el próximo domingo, doctor. Pues sí, porque realmente sabremos si va a apoyar precisamente a las micro y pequeñas empresas. Hasta este momento, de acuerdo a pues a todo lo que hemos visto de parte de los noticiarios, pues nos han dado la idea de que pues se va a apoyar a los empresarios, no solamente grandes, sino también a los más chicos. Y ojalá y así sea, ¿no? Que realmente esa parte, ese plan que va a proponer el próximo domingo, pues sea enfocado a apoyar a los más necesitados. Porque hay que recordar que la liquidez, si no la tenemos, si ahorita no tengo 20 pesos, pues puedo tener el crédito y decir esos 20 pesos los puedo tener el día de mañana. Pero ahorita si quiero comer algo, pues simplemente no lo puedo hacer, no hay para comer, porque no lo tengo. Entonces yo espero pues muchos economistas esperamos que precisamente el domingo el presidente realmente el plan de acción que se esté formulando pues tenga que ver en ese sentido de apoyar a las pymes con incentivos fiscales, con tratar de hacer alguna parte de precios de garantía, es decir, que ellos absorban los costos y queden en garantía para préstamos o inclusive para darles algún dinero, ¿no? Entonces, pues eso esperamos, ¿no? Y también que de alguna manera, a partir de este plan de acción nacional, pues las partes estatales y municipal también puedan ellos implementar algunas apoyos o algunos programas que ellos ideen para que puedan desarrollar y sobre todo impulsar esta última parte. Vuelvo a repetir, la microempresa es la que se va a ver más golpeada en este sentido y creo que en México casi el 95% son microempresas, casi un 2% son pequeñas y menos del 1% son pymes. Claro. Medianas. Y de las grandes empresas es casi un medio punto porcentual. Sí. Entonces, si estamos hablando de casi cerca de 5 millones de unidades económicas, pues imagínense las micros, que son el 96%, pues son muchas empresas. Doctor, ¿la informalidad cómo va a vivir esta parte? Pues muy dura. ¿Dura o ¿Sí? Mejor para ellos? No, muy dura porque realmente si llegamos a un estado pues de contagio muy alto y donde las autoridades sí nos tengan que obligar a permanecer en casa, ellos son los que van a sufrir más porque no van a tener el sustento para estar saliendo o inclusive pueden en un momento dado obligarlos a permanecer en casa, ¿no? Entonces eso sí sería pues un poquito dañino para el bolsillo de ellos. Claro. Entonces habría que ser previsorio, habría que tratar de tener las medidas sanitarias que nos han exigido, como la sana distancia que en este momento estamos compartiendo usted y yo, y creo que en ese sentido tratar de estar lo más posible pues vendiendo nuestros productos, sí, hasta que pues esta pandemia pase. Realmente son unas circunstancias extraordinarias, nunca antes vistas, ¿no? Inclusive el mundo no está preparado pues como para afrontar esta situación tan pues terrible, ¿no? Yo lo he dicho, en estos últimos días yo lo he dicho, que me sorprende ver al mundo colapsado. Exacto. Colapsado. Estamos platicando con el doctor Alberto Sánchez, catedrático del Instituto Tecnológico de Tehuacán, en esta parte de la economía, cómo nos viene a reflejar este COVID-19. Y estamos aquí en la Junta Auxiliar de Santa María Coapam, porque quisimos, además de trasladarnos hasta acá, la movilidad que hay en una población chica relativamente como es una Junta Auxiliar. Y vemos movilidad a esta hora de las personas, ¿no? Hemos visto familias, en algunos pues, las actividades comerciales de la que estamos hablando y yo creo que hay que tomar todavía medidas más serias. Estoy leyendo unos comentarios así como de reojo y nos preguntan que cómo está la sana distancia entre usted y yo, pero para decirles, bueno, nos desinfectamos, nos aplicamos gel y creo que estamos aplicando estas medidas que nos emite la Secretaría de Salud. Doctor,
¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos, vamos a ahorrar lo poquito que tenemos? ¿Alguna recomendación que nos puedas dar? Pues en la medida de lo posible, si pueden ahorrar, sí. Sobre todo porque, vuelvo a repetir, es un mes extremadamente complicado. Abril es realmente un mes complicado. Y en la medida de lo posible, lo que puedan ahorrar, pues estaría bien. Pero el ahorro no significa que sea para comprar masivamente, ¿no? Vuelvo a repetir, evitemos las compras de pánico, sino por el contrario, es simplemente para tener recursos cuando ya volvamos a reactivar. Hay que recordar que también se ha llegado a acordar en la parte de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas junto con las grandes, de que no haya despidos masivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues algunas empresas están garantizando el empleo y bueno, pues pero sí mantener algún ahorro, gastar lo necesario, no más de lo necesario, para comer, para vestirse, pero ir guardando un poquito para posteriormente, hacia futuro, pues no caer en alguna situación que nos complique la vida, ¿no? Voy a leer, si me permite, sí, claro, doctor, adelante. Algunos comentarios, tenemos varios, y bueno, agradecerles a todos los que hayan interactuado con nosotros en este Facebook Live. Dice Andrés Sánchez, saludos desde Oregon, en los Estados Unidos. Un abrazo, amigo, un saludo. Muchísimas gracias por seguirnos. Apártense un metro, pónganse el ejemplo. Ya lo dijimos, el por qué estamos también así. ¿Dónde está la transmisión? En la Junta Auxiliar Santa María Coapan. Aquí estamos. Efectivamente, dice... Y las medidas de prevención, bueno, ya lo dijimos. Jiménez Uriel, saludos a la familia Jiménez, saludos por supuesto. Dice Jaime de Jesús, bonita noche desde Salvador el Seco, un saludo hasta San Salvador el Seco. Hay que cuidarnos mucho, paisanos, suerte que todos andamos igual, Dios nos cuide. Gracias. Daniel López, gracias. Wow, ay, corazón fresco. Qué bien que hacen su entrevista a la bella Coapan. Sí, aquí estamos en Santa María Coapan, justamente aquí podemos ver las letras que dicen Coapan, ¿no? Y estaremos haciéndolo más consecutivamente en otras juntas auxiliares, por supuesto. También dice por acá Marta Carillo, ¿quién va a comprar si no hay trabajo ni dinero? ¿No? Además, no, doctor, no hay lana y no hay trabajo. ¿Cómo vamos a tener, no? Que es complejo esto. Sí. ¿Hay algo que podamos hacer para tener lana, doctor? Que es una buena pregunta, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que es un poco complicado. De hecho, no veníamos en las mejores condiciones a partir del año pasado, pero yo creo que ahorita, pues tratar de alguna manera de buscar, pues no sé, algún trabajo, por ejemplo. ¿En casa? En casa, bueno, si se tiene un vehículo, por ejemplo una moto, eso, o sea, a lo mejor alguna entrega a domicilio, ¿no? Sí, autoemplearse en un momento dado en esa parte de logística que requiere uno también, ¿no? Porque bien nos apuntan sus los visores, que la sana distancia, bueno, pues precisamente por la sana distancia yo creo que sería una forma de autoemplearse esa parte de que si tenemos una moto o si tenemos un vehículo, pues podamos hacer en algún momento dado algún tipo de logística que nos permita tener algún ingreso, ¿no? Sí, claro. Desafortunadamente ahorita pues no son las mejores condiciones para buscar un empleo o eso por todo lo que va a ocurrir, ¿no? Hay que recordar que solamente quedan actividades esenciales, pero las no esenciales son las que se le está pidiendo que se recluyan en sus casas, los trabajadores y las empresas pues bajen las cortinas, ¿no? Entonces es complicado, realmente vuelvo a repetir, no es una situación ideal donde pudiéramos decir, ¿saben qué? Hay que hacer esto o aquello, y es como una receta, ¿no? Aquí desafortunadamente son cuestiones extraordinarias las que estamos viviendo y pues sí, es muy complicado y pues la verdad nadie tiene una bola de cristal para saber qué es lo que va a ocurrir el día de mañana, ¿no? Es muy complicado, muy complejo. Sí. Voy a seguir leyendo, claro doctor, por favor. Claro que sí. Dice Jesús Díaz, amigo, una pregunta, ya volvió a salir el mundo de Tehuacán. Hay que recordar que desde hace 4 semanas hemos estado, hace 4 días estamos saliendo con este concepto de analizar, de platicar, de charlar la noticia. Y efectivamente desde 2019 el mundo de Tehuacán impreso cerró sus puertas. Hoy regresamos con este nuevo concepto de plataformas digitales, precisamente para darle toda la información a usted
que ahora nos ve, nos escucha e interactuamos más propiamente a través de un teléfono celular, que es muy práctico, ¿no? Sí. Y seguimos. Lupita Beristán, muchas gracias, Lupita. Saludos a todos. Bueno, saludos a todos los que se han conectado. Les mando un abrazo. Compartan la transmisión, por favor. Las recomendaciones que está dando aquel doctor la economía son fundamentales, tomarlas en cuenta. No solamente se trata de la parte de la salud, porque no sabemos ahorrar. Claro. Esa es la otra pregunta que le quiero hacer. No tenemos la cultura de ahorrar, doctor. Y hoy que nos llega esta emergencia, estamos algunos hasta arrepentidos de no tener un ahorrito, el cochinito ahí en la alcancía, ¿no? Sí, pues sí, desafortunadamente también hay que recordar que también esta parte del ahorro en México no se ahorra muchas veces precisamente por el ingreso que es muy precario. Es precario, sí. Pero sí, lo más recomendable es que si por ejemplo ganamos 1,000 pesos, pues por lo menos ahorrar 100 pesos a la semana, ¿no? Que a lo mejor muchos dicen, no, pues 100 pesos no son nada, pues sí, pero por lo menos para una tarjeta de teléfono o lo que sea nos puede ayudar. Y además no es nada más el equivalente a una semana, sino a varias semanas que acumulemos para ir ahorrando. Pero sí es muy complicado en principio porque no tenemos esa cultura y por otro lado también por nuestro ingreso que a veces no es suficiente. Pero también a veces es un pretexto, ¿no? Porque a veces tenemos el ingreso suficiente, pero no ahorramos, ¿no? Porque todo lo consumimos y no hacemos nada de ahorro, ¿no? Entonces yo creo que es una enseñanza que nos debe dejar esto después de que ocurra esto, pues es precisamente eso, cambiar nuestros esquemas de ahorro, nuestros esquemas de consumo. Muchas veces consumimos cosas que no requerimos, no necesitamos, ¿no? y las consumimos, ¿no? Y luego cuando viene este tipo de situaciones complejas, pues es cuando, como usted dice, nos arrepentimos y nos lamentamos, pero desafortunadamente pues ya no podemos hacer más, ¿no? A veces también hay que estar pensando un poquito a futuro para tener esta oportunidad de ir creciendo, vuelvo a repetir, y que en futuras circunstancias, que esperemos que en Dios que no se vuelva a repetir una situación de estas, ¿no? Pero digo, pues hay que estar preparado para todo, ¿no? Le tiene una pregunta, doctor. Sí. Vado Herrera dice, ¿cómo fomentar el autoconsumo? Híjole, es que entendido como autoconsumo significaría que yo tendría que, por ejemplo, tener mi huerta, tener mis gallinas, tener mis puerquitos. También es excelente. Sin embargo, bueno, los que vivimos en una comunidad urbana es un poco complicado y difícil. Los que viven en una comunidad rural, que generalmente eso es lo que tienen, y ellos sí ocupan esa parte del autoconsumo, pues bueno, no van a sufrir tanto como nosotros, ¿no? En la parte urbana. La parte urbana es muy difícil tener eso. Hay algunos esquemas, por ejemplo la hidroponía, ahorita que más o menos hablando de la parte de innovación, pues la hidroponía, habrá algunas otras cosas que se puedan hacer en casa, pero sí es un poco complicado, sobre todo en la parte urbana es más complicado que nosotros podamos tener una parte de autoconsumo. Lo que sí creo es que podríamos hacer un consumo razonable, o racional, es decir, que consumir solamente lo que necesito. Sí, y tratar de que de alguna manera a través de esta circunstancia extraordinaria pues podamos ahorrar en ese sentido. Muy bien, doctor. Bueno, pues saludos a todos. La verdad es que yo le agradezco al doctor Alberto Sánchez, catedrático del Tecnológico de Tehuacán, que nos haya proporcionado estos minutos y además pues, en este extraordinario lugar que es Santa María Cuapan, una junta auxiliar de Tehuacán, muy padre. Además por cierto, hoy se generó la primera lluvia atípica con granizo. Exacto. Aquí en Tehuacán, no cabe duda que a Tehuacán le hace mucho daño una lluvia de este tipo, y eso que fue una lluvia que pasó muy rápido, pero sí causa estragos, claro. Afectaciones, sobre todo las calles se inundan, hay mucho problema cuando llueve en nuestra ciudad, bastante problema, y bueno, pues yo les agradezco nuevamente. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra
en estas horas son fundamentales, son elementales. Sí. Lamentablemente sigue creciendo el número Sí. de fallecimientos por coronavirus, sigue creciendo el número de contagios. Afortunadamente Tehuacán está en saldo blanco, no hay Esperemos que siga así. una cifra alarmante, esperemos que siga así, por supuesto. Y bueno, pues muchísimas gracias. No, gracias por invitarme, doctor. muy amable. Un saludo a todos, yo soy Lalo Cedeño, gracias por conectarse al mundo de Tehuacán y nos vemos, nos escuchamos, los leo la próxima semana. Muchísimas gracias.